Bienvenidos al curso de módulo de competitividad 5. Recuerden que este curso tiene como objetivo no como objetivo, sino que el énfasis es la comunicación. Gracias por estar en este segundo día de clases. Gracias por estar atentos a conectarse, por esa puntualidad que ustedes están demostrando al estar a las 11:15 conectados con este curso en esta plataforma. Al finalizar la clase voy a dar una pequeña información respecto al material de apoyo que les voy a estar proporcionando. No lo hago en este momento porque no están conectados todos. Apenas hay 195 y son como 850, 900 personas que reciben esta clase. Muy bien, estamos en la semana 2. ¿Por qué le llamamos semana? Porque ustedes tienen que gestionar la información durante toda la semana, tienen que estudiar, tienen que ser autodidactas durante la semana para poder enriquecer lo que aquí se dice. El tema que vamos a trabajar hoy es elementos del discurso. Para los que sintonizan hasta hoy, mi nombre es Macario, mis apellidos del Cid Morales. Vamos a iniciar la clase para dejar clara la idea de lo que vamos a trabajar hoy con ustedes. La semana pasada trabajamos em, respecto al marco lógico. Hoy le vamos a dar énfasis a la comunicación. Recordemos que el curso abarca varios campos, desde poder detectar una problemática hasta poder disertar un discurso o poder desarrollar un discurso desde su estructura hasta su emisión. El objetivo de la clase es identificar los elementos del discurso. Todo discurso tiene elementos y es importante que los identifiquemos. ¿Por qué es importante esta clase? Vean, cuando en la empresa donde ustedes trabajan, desde el momento que se enteraron que usted está estudiando en la universidad, a ustedes van a ser, o usted va a ser el encargado de dar los discursos. Cuando digan quién hace la oración, a que lo haga al fulanito, él ya está en la universidad, él puede dar la oración, tiene facilidad de palabra, a él es la persona idónea. Desde el momento que se enteraron, porque consideran que usted tiene la capacidad para hacerlo, o van a haber otros que por dejarlo en mal, pero usted tiene que, o por hacerlo quedar mal, pero ustedes tienen que demostrar. Usted vaya al funeral de algún familiar y cuando miran que nadie dice las palabras de agradecimiento, al que le van a codear para que lo haga va a ser a usted, porque saben que está en la universidad, o posiblemente vaya al funeral de un amigo y la esposa del amigo o la familia del amigo le va a decir, por favor, me puede dar unas palabras a la gente que nos acompañó en el entierro o en el sepelio. A usted le van a pedir favor que lo haga, o para que, dejando a un lado esas cosas tristes de la vida o esos eventos tristes de la vida, también podría ser una boda. Ustedes van a una boda y al que van a poner
o le van a pedir que haga, que dé las palabras en plena fiesta, va a ser a usted, porque saben que tiene facilidad de palabra. Por esa razón es importante poder preparar los discursos, pero más que eso, yo les recomiendo que lean bastante, hay que leer bastante para tener esa facilidad de palabra para poder fluir en el momento que se solicite, porque a veces tenemos que dar un discurso sin el tiempo debido para poderlo preparar, para poderlo estructurar. Bueno, después de mi introducción paso a lo siguiente. Este tema es impresionante, a mí me gusta bastante. Vamos a trabajar con una guía de estudio, como lo hicimos en la clase anterior. Tenemos algunas preguntas para que ustedes puedan ir haciendo su banco de ítems o su cuestionario para sus estudios. Recordemos que usted no es un estudiante de fin de semana, ustedes son estudiantes que durante toda la semana tienen que gestionar lo que se recibe el día que se conectan. Vamos con la pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo principal del discurso? 2. ¿En qué parte del discurso se gana la confianza, gusto, respeto e interés del oyente? 3. ¿Cuál es la parte medular del discurso donde se trata el tema a profundidad? 4. ¿Quién es la persona que emite el discurso? 5. ¿Qué nombre recibe la situación en la que se desarrolla el discurso? Estas son preguntas que son importantes encontrarles una respuesta en el desarrollo de la clase. Así es que a los que se conectan en este momento, que no lo habían hecho en el principio, bienvenidos a la clase. Vamos a trabajar en poder encontrar las respuestas a estas interrogantes. Avanzamos con eso, usted ya le tomó captura, ya tomó nota y vamos a empezar. Solo voy a tomar un poco de agua porque tengo que hablar bastante. Bueno, ¿qué es el discurso? Antes de iniciar, debemos entender que se puede hacer un discurso oral o puede ser un discurso escrito, siempre con la estructura adecuada para una buena interpretación. El discurso es una acción comunicativa. Recordemos que la comunicación, no sé si ustedes se recuerdan todavía, cuando recibieron el curso de lengua y literatura, donde están las funciones de la comunicación, y una de las funciones, lógico, es comunicar, y aquí lo tomamos como una acción. El discurso es una acción comunicativa. ¿Por qué? Porque tiene esa función de poder comunicar, pero vean más adelante, dice un mensaje oral dirigido a un público o auditorio. Ahora, ¿por qué se hace esto? Vean, y su principal función desde sus orígenes es comunicar o exponer. Repito, estas tres líneas es importante poderlas entender. El discurso es una acción comunicativa, un mensaje oral dirigido a un público o auditorio. Y su principal función desde sus orígenes es comunicar o exponer. Algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta en esto, el público va a ser el receptor y eso lo vamos a explicar más adelante. El público es el receptor, es el que tiene la función de decodificar el mensaje. El mensaje es la información que compone el discurso, pero ese mensaje debe ser estructurado de una forma clara
por parte del emisor, que tiene la función de codificar el mensaje. El emisor codifica el mensaje, el receptor lo decodifica. Ese público o auditorio tiene que ser o mejor dicho, el emisor tiene que conocer el público a quien va dirigido el mensaje para que haya una buena persuasión. Ahora veamos esto. Dice, pero, ojo, pero, ese pero me va a cambiar ahorita lo que vengo hablando, porque ese pero es un contraste de lo que se viene hablando, pero con el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Persuadir a los oyentes. Yo creo que aquí hay una respuesta a las preguntas. ¿Cuál es o aunque no esté, vamos a ver si está esa pregunta. Déjenme regresar porque me dio curiosidad. Aquí está. ¿Cuál es el objetivo principal del discurso? Aquí está la respuesta. Es persuadir a los oyentes. Ese es el objetivo principal, poder convencer a los oyentes sobre un tema, sobre una problemática. Y aquí es donde toma importancia el marco lógico, porque lo podemos utilizar para exposiciones donde vamos a persuadir a los oyentes respecto a una problemática o a un problema con sus causas y efectos. Todo tipo de discurso cuenta con partes marcadas para poder estructurar de forma correcta la información buscada. Es importante poderlo estructurar y para eso vamos a ver más adelante lo que es la coherencia, en la, la coherencia, la, todo lo que tiene que ver con la brevedad, la originalidad, ser uno preciso a la hora de redactar el discurso. Se me había olvidado esas palabras que son importantes en la redacción de la estructura del discurso, que lo vamos a ver más adelante porque a partir de hoy todavía nos van a faltar 13 clases y en una de esos 13 clases va a estar ese tema sobre la redacción. Ahora, vamos acá. Cuando decimos todo tipo de discurso cuenta con partes marcadas para poder estructurar de forma correcta la información buscada. Información buscada. Eso quiere decir o significa que el que va a dar el discurso, el orador, debe hacer una investigación de la información que va a trasladar al grupo. Por eso les dije que la función del emisor es codificar, buscar los códigos correctos para que haya un entendimiento de lo que se está tratando. Vamos avanzando con esto. Espero que usted lo esté, que sea buen receptor de eso, no que lo memorice, sino que ustedes puedan comprender hoy, o mejor dicho, identificar los elementos del discurso y poder comprender la importancia de poder hacer un discurso y poderlo estructurar y poderlo dar a conocer. ¿Cuáles son las características del discurso? El discurso debe ser preciso. ¿Por qué? Debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Era lo que les decía. Todo expositor tiene que conocer a su público para poder presentar los argumentos que considere necesarios para poderlo convencer, para que puedan comprender el tema que se está tratando. Repito, debe exponer un tema y sus argumentos.
¿Qué son argumentos? Argumento es todo lo que se utiliza para poder defender algo que se ha dicho, para poder sustentar lo que se está hablando y que la audiencia pueda comprenderlo. Puede ser verificable. ¿Por qué? Basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como el discurso religioso o artístico. Porque en estos dos discursos no se pueden comprobar los hechos. Si vamos a hablar de una deidad, por ejemplo, voy a dar un discurso respecto a los ángeles y alguien me dice, pero ¿y dónde están los ángeles? No se los puedo mostrar porque están dentro del ámbito espiritual y por esa razón no puede ser comprobable em, en- a las personas que están escuchando el mensaje. ¿Y por qué artístico? Podemos estar hablando de una historia, puede ser una historia ficticia y no se lo podemos, no le podemos demostrar al público que es real. Por ejemplo, cuando el novio se acerca a la novia, bajó del cielo la luna para podérsela regalar. Eso es imposible, entonces es algo ficticio y no se puede comprobar. Por eso es que en estos dos discursos no podemos tener hechos comprobables. Basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso. Recordemos que existen criterios de verdad y uno de los criterios de la verdad para que haya una congruencia, una concordancia entre lo que se piensa y la realidad, tiene que haber una evidencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero no sé si ustedes reciben el otro curso de ética profesional. En ese curso se ve los criterios de verdad. Especializado, enfocarse en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Esto es importante también, lo que les estaba diciendo hace un momento. Todo expositor debe conocer a su público y se debe enfocar en el área y tiene que tener las personas idóneas para que puedan interpretar ese mensaje y le puedan dar utilidad. No van a, ustedes tienen que clasificar o tienen que conocer el área donde ustedes van a depositar esa información. Cuando les digo depositar es porque quiero tomar como analogía la agricultura. El agricultor cuando va a sembrar la semilla, él va a conocer el terreno y se va a dar cuenta cuáles son va a conocer el terreno donde va a depositar la semilla y si el terreno es idóneo, lo va a utilizar, si no va a esperar que haya más lluvia, pero él va a clasificar su semilla de acuerdo al terreno o todos los ingredientes que le van a dar vida a ese cultivo. No sé si me doy a entender, pero debemos conocer. Usted no va a hacer un discurso para una persona no docta como un discurso para la persona docta. Una persona con estudios universitarios requiere un léxico totalmente diferente a personas que no han cursado en la universidad y menos en el diversificado o el básico. Todo eso lo tenemos que conocer. Debe ser original, valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vistas creativos, únicos y novedosos. Debemos utilizar eso
cuando demos un discurso, vamos a valernos de nuestros recursos. Yo recuerdo en cierta ocasión que estaba dando un discurso, había como unas 400 o 600 personas, pero llegó un momento donde me di cuenta que estaban cayendo en el aburrimiento y les conté un chiste que, claro, si usted lo va a hacer, que ese chiste vaya enfocado al tema que se está tratando, o mejor dicho, que el chiste le sirva para meter a las personas en el tema. Y lo dije y todos comenzaron a reírse. Y tuve que hacer uso como de tres chistes durante la hora y media que estuve hablando, pero cuando salí de ese lugar, me dice una persona se acerca y me dice, qué calidad estuvieron los chistes. Y yo le dije, pasé hora y media esforzándome por dar a entender el tema y usted me viene a decir que le gustaron más los chistes, así estuvieron divertidos. Entonces, esta persona como que no era la idónea, no era la persona idónea para estar en ese lugar porque no mostró interés por el tema. Bueno, ahora les dije creativos, únicos y novedosos. Vamos avanzando porque ya nos faltan 23 minutos y esos 23 minutos pasan pero rápido. También una característica es que debe estar estructurado. Ya vamos a ver la estructura más adelante. Debe organizar la información de manera clara. Cuando nosotros hacemos la investigación, y para hacer la investigación debemos buscar las fuentes adecuadas que nos van a brindar todo lo necesario para poder estructurar nuestro discurso. Por eso dice organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. ¿Por qué lectores? Porque recuerden que les dije al principio que existen los discursos escritos y en los orales, lógico, van a ser los oyentes. Vamos a organizar la información de tal manera que sea entendido o interpretado por los oyentes. Atractivo, llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos conferencistas que cuando ven que la persona está, cuando se siente, cuando el público está inquieto y ya no quiere saber nada de lo que uno está hablando, entonces hay algunos expositores que llevan actividades donde levantan de sus asientos al público y que levanten la mano, que hagan la mano para allá, que salte, que para poderlos para mantenerlos activos. Sabemos que una persona mucho tiempo sentada, una persona sentada tanto tiempo, tiende a caer en aburrimiento y la atención se pierde y por ende ya no va a haber esa decodificación correcta del mensaje. Multicontenido puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Sabemos que hoy la tecnología, tenemos muchos recursos para poder presentar diapositivas, para poder hacer más atractiva la clase. Entonces es necesario apoyarnos eh, con esos recursos audiovisuales. Recuerdo en alguna ocasión que se utilizaban, no sé cómo le llaman, antes de la cañonera, habían
unos aparatos donde ponían acetato, creo que se llama, no me recuerdo, y proyectaban y daban su discurso muy bonito. Hoy con la cañonera o el o retroproyector, creo que se llama, es un poquito más, más fácil poder realizar esas actividades. Por eso es que ustedes cuando tienen que exponer en la universidad, cuando se hacía presencial, siempre buscaban dónde contratar o alquilar un retroproyector para poder proyectar, o proyector de imagen, no sé cómo le llama a usted, aquí por donde vivo se llama, le decimos retroproyector o proyector de imagen. Pero para ser más fácil, algunos dicen cañonera. Multiplataforma, puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Lo estoy transmitiendo de la forma oral y escrita porque usted está viendo las diapositivas. Yo estoy con la lectura de ellas y una pequeña explicación también para que esto no se vuelva tan aburrido, y de nada sirve que tenga la diapositiva y pueda y lea y no haya una explicación. Entonces, todo eso se debe considerar a la hora de trasladar un discurso hacia el oyente. Tenemos los tipos de discurso. Los tipos de discurso se pueden diferenciar según ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? La estructura y el área. Vamos a ver primero los tipos de discurso conforme a su estructura, y vamos a tratar la manera de poder, vamos a tratar la manera de encontrarle una relación a los dos tipos de discurso que tenemos acá, para no centrarnos en solo que así se tiene que hacer o se hace así o lo hacemos de esta forma. No, vamos a encontrar la relación que existe entre uno y el otro. Bueno, quedémonos acá la estructura para poderlo explicar. Según su estructura, podemos tener un discurso narrativo. Más adelante vamos a ver qué es la narración, qué es la descripción, qué es la exposición, la argumentación, en una de las clases donde el tema es la redacción de informes, y vamos a ver eso. Por esa razón no me voy a detener tanto a explicar porque se va a dar más adelante, pero veamos el discurso narrativo. Se refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio, que pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, vamos a narrar un cuento donde hay un contexto donde se dio el cuento, y ustedes saben que el contexto también es un elemento del proceso de comunicación. Debe haber un contexto, y de eso voy a hablar dentro de un momento. El contexto de tiempo, en qué tiempo se dio y en qué espacio geográfico se dio la historia que estamos narrando, o vamos a hacer un discurso de una historia. Vamos a tomar aspectos importantes de una historia que se dio en un tiempo, que se dio en un espacio geográfico. Podría ser en un contexto político, en un contexto amoroso, en un contexto como sea, pero vamos a narrar lo que sucedió en ese lugar y en ese tiempo. Puede ser real o puede ser imaginario. Tenemos los discursos descriptivos. Esto es diferente porque aquí vamos a describir el hecho, vamos a describir la situación o el tema que estamos tratando. Por eso dice, intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. No vamos a valorar, o mejor dicho, no vamos a meter nosotros nuestra interpretación, sino que vamos a describir tal y como se dio
el hecho, no vamos a interpretarlo y o lo vamos a parafrasear, sino que vamos a describirlo, a dar detalles de lo sucedido en el discurso, en el tema que estamos trabajando a través de un discurso. El discurso expositivo, vean, aquí es donde la mayoría hemos hecho un discurso cuando estudiamos en la universidad y recuerdo que en nuestros primeros años, cuando teníamos que exponer, lo que hacíamos era pasar con un pedazo de papel, un cuaderno o un libro a leer y sin saber que lo que teníamos que dar era un discurso expositivo donde teníamos que informar acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. En otras palabras, investigar nuestro tema que se nos fue asignado, poder tener la objetividad, qué es lo que se tiene que realizar, redactarlo de una forma clara y siguiendo un orden. Pero eso no nos lo enseñaron, a nosotros solo nos enseñaron a pasar a exponer y eso lo hacíamos. Ahora, si ustedes estudiaron en un lugar donde les enseñaron todo esto, los felicito. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando a veces llegamos a la universidad, nos piden que hagamos un trabajo y que hagamos un trabajo y que le hagamos introducción, conclusión, recomendaciones, bibliografía, entre otros, pero no nos enseñan a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Si le preguntamos al docente, ¿por qué no nos enseña? El docente va a decir, a ustedes se lo tuvieron que haber enseñado en diversificado. Pero cuando estuvimos en diversificado, el docente nos mandó a hacer una investigación con su introducción, conclusión, recomendación, entre otros. Y le preguntamos por qué no nos explicaba. Él dijo, eso se lo tenían que haber enseñado en básico. Y cuando en básico también hicimos una investigación, lo mismo sucedió, donde el docente nos dice, eso se lo tenían que haber enseñado en sexto primaria. Entonces, si no nos enseñan a armar un discurso, nosotros vamos a hacer lo mismo si no hacemos diapositivas y las pasamos a leer al frente, pero no informamos, no hacemos algo claro y ordenado y o en otras palabras, no lo podemos hacer. Por eso es importante este curso, este tema, para poder armar un discurso. Esta parte lo van a terminar de entender cuando veamos los tipos de informe o mejor dicho, cuando veamos el tema qué es narración, qué es descripción, qué es exposición y qué es argumentación. El discurso argumentativo intenta convencer o persuadir acerca de algo. Recuerden que una de las funciones o la función principal, podríamos decir, lo que vimos anteriormente, voy a regresar acá para poderlos contextualizar de dónde estoy o ubicarlos de dónde estoy hablando. Aquí donde dice, pero con el objetivo principal de persuadir a los oyentes. Persuadir es convencer. Y para poder convencer, tenemos que tener argumentos. Entonces, un discurso argumentativo intenta convencer o persuadir acerca de algo. Por ejemplo, podríamos, si vamos a hacer un discurso respecto a los avances educativos en un centro educativo o los avances en cuanto al proceso educativo, pasamos a un estudiante a que nos desarrolle un ejercicio en un pizarrón, entonces, y tomamos a otro, estamos presentando argumentos para convencer a las personas que se está haciendo bien el trabajo. No sé si me explico, esa es la idea que tengo. O recuerden también
que cuando ustedes recibieron el curso de lengua y literatura, en ese curso recuerdo que una de las definiciones de comunicación es convencer o persuadir a alguien con los recursos que tenga a mi alcance. Entonces, yo voy a convencer, voy a persuadir con todo aquello que me sirva de argumento. Voy avanzando porque aquí ya me quedé dando vueltas en lo mismo y si no, los voy a confundir. Tenemos acá el discurso. Según el área, tenemos el discurso político, comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. Recuerden que un discurso político se utiliza para hacer proselitismo, por eso dice comunica las bases y propuestas, las bases y propuestas políticas en un espacio. Las bases podrían ser como en qué se sostiene esa, esa organización política, cuáles son cuál es su visión, cuál es su misión, cuál es su filosofía, su marco filosófico, y da a conocer algunos problemas y las propuestas a poder resolver esos problemas. Todo con la intención de convencer a la audiencia y hacer proselitismo. El discurso religioso también comunica las bases de un credo, donde se sostiene la creencia de un grupo de personas, los dogmas de fe que rigen una religión para generar finalidad y captar seguidores también. Discurso publicitario comunica particularidades de un bien o servicio, tiene como objetivo convencer a la audiencia para que lo adquiera en el mercado. Si se dan cuenta, en todos la idea es convencer. En este último, si tengo estudiantes de mercadotecnia acá, no me dejan mentir que la función del mercadólogo es poder introducir en la mente de las personas el producto para que lo puedan adquirir. Muy bien. Ahora tenemos el discurso empresarial. Aquí, cuando se toman decisiones, tengo estudiantes de administración de empresas acá, y ustedes saben que en el proceso administrativo es un conjunto de decisiones que se toman constantemente, y esas decisiones hay que darlas a conocer. Por eso les decía, cuando se enteren que ustedes están en la universidad, los que tengan que dar esa información van a ser ustedes, porque van a tener la facilidad de poder dar un discurso. Todas las decisiones que se tomen, los planes, los proyectos que tenga la empresa, es necesario que se los den a conocer a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Por ejemplo, si se tomó la decisión de incrementar las ventas, hay que darlo a conocer como un proyecto, y hay que motivar a los empleados que si se vende más, lógico, ellos van a tener que trabajar más, pero se les va a dar una bonificación a los clientes. Hay que informarles que tienen que vender más, y a los proveedores tienen que abastecer de materia prima. El discurso académico, cuando se toman decisiones dentro de una casa de estudio, es necesario que se le pueda transmitir. Estoy parafraseando lo que usted está leyendo, y es necesario que se dé a conocer a la casa de estudio todos los avances, las nuevas metodologías que se van a emplear. El discurso artístico sirve para comunicar las emociones y los sentimientos. Recuerden que en el fenómeno artístico también se da el proceso de comunicación, donde tenemos al artista, él es el creador, él es el emisor, tenemos al público, que son los receptores, y tenemos la obra de arte, que es el mensaje que se transmite. Y si vamos a un museo, va a haber alguien que nos va
a explicar, nos va a dar a conocer, nos va a describir la creación de esa obra de arte. Por eso les dije que tanto por su estructura y por su área se pueden relacionar, porque aquí podemos nosotros argumentar, podemos describir, podemos narrar en este tipo de discurso. Todo discurso debe constar de los siguientes apartados para que sea un texto coherente. La palabra texto viene de su etimología de textus, que significa tejido. Y para poder tejer bien un discurso es necesario saber que tiene que tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dice que debemos de iniciar con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. Debe haber una introducción porque es la parte fundamental. ¿Por qué es la parte fundamental? Porque es donde vamos a poner el fundamento en la mente de las personas para que sean buenas receptoras de la información que estamos impartiendo. El desarrollo es la parte medular del discurso. Aquí es donde nosotros desarrollamos, donde vamos a presentar argumentos, donde vamos a convencer al público sobre el tema que estamos trabajando. Y la conclusión es el final y tiene la finalidad de resumir todo el discurso. Cuando dice que son las últimas palabras que el oyente va a escuchar, no quiere decir que el oyente se va a morir, sino que también es una estrategia para poder invitar al oyente a que escuche los próximos discursos por parte de la persona que los está realizando. Ustedes van a tener este material. Por favor, la información que les quería dar es que cada grupo, cada grupo de trabajo, si ustedes tienen grupo, que el que nombren a un representante y que me escriba a este correo. Yo con mucho gusto les mando en PDF todo esto que estoy trabajando, pero no se los prometo para esta semana. Sería la otra semana después que terminemos la clase, porque les voy a mandar de la clase 1 hasta la clase 5. Así es que por favor, el coordinador me escribe, yo con mucho gusto se lo mando, porque el único medio de comunicación que nos tenemos permitido, al menos en la sede a la que yo pertenezco, es este correo. Tenemos los elementos del discurso. Los elementos, como ustedes pueden ver, es el emisor, el código, mensaje, canal, receptor, contexto y tema. De todo eso es lo que he venido hablando desde el principio, y de eso pues ya se habló, que la función del emisor es poder eh, codificar el mensaje. El código son todos los elementos que utiliza el emisor para poder codificar ese mensaje. El mensaje podríamos decir que es la parte medular del discurso, es donde va toda la información que ha sido, investigada por el que va a impartir el discurso. El receptor es el que decodifica el mensaje. El canal es el medio que se utiliza para poder hacer el discurso, dar el discurso hacia el receptor, pero tiene que estar todo en un contexto, teniendo claro el tema que se está trabajando. Todo eso está escrito acá, usted lo va a tener. El emisor es la persona que emite el discurso, usa siempre un lenguaje. Bueno, esto fue lo que acabo de decirle. Voy terminando acá, donde dice proceso para elaborar el esquema del discurso. Esto es clave. Seleccionar el tema, selección del tema a exponer. En algunos casos no, no queda, no es que nosotros lo vayamos a seleccionar, sino que nos asignan el tema
consultar las fuentes de información y registros de datos y seleccionar la que se considere necesaria para el discurso. Por eso hay que jerarquizarla y concentrar lo más importante. Hay que preparar la estructura en cuanto a su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y vamos a definir qué apoyos audiovisuales vamos a utilizar para poder transmitir el mensaje. Pero algo bien importante, hay que ensayar constantemente. Ensaye, pero sobre todo lea bastante para poder tener todo lo necesario y poder informar, poder codificar correctamente su mensaje. Así es que muchas gracias por su atención. Espero que siga las instrucciones que le di, que cada coordinador de grupos o de sede me escriba y yo con mucho gusto el otro la otra clase, la otra de la otra semana, cuando la terminemos, les envío de la clase 1 a las 5 en PDF y el programa del curso. Así es que nos vemos. Hasta la próxima.